Alade Podcast les da la bienvenida, el espacio donde reunimos a los líderes más influyentes de Latinoamérica para explorar los últimos avances en la investigación, la academia y las nuevas ideas en torno a la epilepsia. Prepárate para conocer las voces que están cambiando el futuro de la neurología. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde donde nos escuchen, bienvenidos a Alade Podcast, el lugar donde pretendemos conocer un poco más sobre la vida de los líderes latinoamericanos que se especializan y dedican al tratamiento clínico y quirúrgico de las epilepsias. El día de hoy hablaremos con el doctor André Palmini. Él es neurólogo, especialista en epileptología clínica y quirúrgica, conocido por nosotros como un dedicado investigador, amante de las neurociencias, y el día de hoy conoceremos un poco más sobre su vida y sus planes. Mi nombre es Iván Gaona, los exhorto a comentar sobre este episodio y a seguirnos en redes. Disfruten de esta conversación. Muy buenos días y gracias por aceptarnos este espacio, doctor Palmini. Es un placer para nosotros tenerlo acá y conocernos un poco más. Placer es mío. Quisiéramos comenzar este espacio, doctor Palmini, conociendo un poco más de usted como persona y como profesional también, esa unión de las dos cosas. Y por esto quiero comenzar preguntando qué lo llevó a especializarse en neurología y más específicamente ese interés que todos sabemos que tiene sobre el manejo de las epilepsias y la epilepsia. Bueno, inicialmente muchas gracias por la invitación para estar con ustedes acá y también por participar de esa serie de podcasts. En verdad, lo que me acuerdo bien, nadie sabe exactamente las motivaciones más profundas de la cosa. Siempre tenemos una idea y esta idea puede estar más o menos cerca de la realidad. Pero lo que tengo muy claro como posibilidad es que yo tendría un abuelo que siempre que lo conocí ya estaba viviendo en lo que se llamaba sanatorio, una internación psiquiátrica de largo plazo. Y era una práctica más o menos común en los 60, 70, en que, bueno, cuando era posible, la persona que tendría alguna cosa más seria desde el punto de vista mental y que no podía quedarse en la comunidad, se quedaba en se llamaba sanatorio, quizás en los países escandinavos español también se llamaba de esa manera. Ese, claro, es un término que tiene distintas connotaciones, pero en portugués y en Brasil especialmente ese término quiere decir un sitio donde la gente con algún problema mental vive. Entonces me acuerdo muchas veces de visitar a mi abuelo en este sitio. Tendría aparentemente una cosa que hoy sería un cuadro bipolar muy grande con algunos síntomas psicóticos, pero iba ahí a visitarlo con mi mamá, con mi papá, era el abuelo de la parte materna. ¿Cuántos años tenía, doctor? Yo tendría como que 7, 8, 9, o 10 años, ¿entiendes? Me acuerdo que falleció cuando yo tendría 14 años. Entonces lo visité cuando era chico y era como que una parte de mi familia, una parte de la programación de muchos sábados era ir a la tarde, visitar el abuelo donde vivía él. Entonces siempre me encantó un poco la noción de la mente humana y de esas cosas. Cuando entré a la facultad de medicina, la idea que tendría era de hacer psiquiatría. Pero una cosa que ha sido una coincidencia muy interesante, dos coincidencias interesantes. Perdón, doctor, lo interrumpo. ¿No le parece que se he escuchado algunas similitudes? Hay muchos neurólogos que al principio tenían inclinaciones por la psiquiatría, pero yo siempre he dicho que incluso la ciencia psiquiátrica, o sea, la salud mental, pues es en últimas una patología neurológica, porque son neurotransmisores. Claro, claro. Sí, eso es una cosa que pienso que es muy común. Los dos comparten el órgano de interés, que es el cerebro y todas las cosas ahí. Claro que es una división un poco artificial. Por ejemplo, discutimos muchas doenças neurológicas con síntomas psiquiátricos que son indistinguibles de los mismos síntomas psiquiátricos con la gente que tiene una doença neurológica primaria, como la demencia de cuerpos de Lewy, Alzheimer y todo eso. Claro. Pero lo que te diría que te decía también es que ha ocurrido un par de coincidencias. Y pienso que coincidencias son cosas que nos llevan por la vida muchas veces. Luego que entré en la facultad para ganar alguna condición financiera mejor como estudiante, empecé a hacer plantones, a hacer guardias
en una clínica psiquiátrica como atendente psiquiátrico. Y ahí, bueno, ha sido una experiencia no maravillosa, ¿entiende? Que hacía muchas electroconvulsoterapias y había todo un sistema de jerarquización, de cuidado y de cosas con los pacientes que no me gustó mucho aquilo ali. Una experiencia que no ha sido muy positiva, que me quedé ahí por un año, un año y pico. Y después, coincidentemente, en septiembre del año que empecé mi escuela médica, en 1979, eh, descobrí que todo el mes de septiembre una revista que era popular en Brasil, que una revista americana llamada Scientific American, ¿ok? Que trata de temas científicos, hasta hoy, temas científicos con una lenguaje más popular. Esta revista en los años de 70, 80, en los meses de septiembre tendrían una edición especial sobre un tópico específico. O sea, cada mes tendrían cosas diversas, desde astronomía hasta ciencia médica, biología, lo que fuera, pero en un mes específico, mes de septiembre, venía una edición especial sobre alguna cosa. Y en septiembre fue esta Caso hecho concreto, ¿no? ha sido una expresión sobre el cerebro. Y ahí escribieron los grandes nombres de la neurología y de la neurociencia de la época, digamos de la década de 70. Entonces, Eric Kandel escribió ahí sobre la aplisia y las conexiones neuronales involucradas en la memoria. Norman Geschwind escribió ahí. David Hubel de las neuronas occipitales visuales escribió ahí. Entonces, eran artículos muy interesantes de la neurociencia de los años 70, que eran fascinantes, el comienzo de un conocimiento mayor sobre el cerebro. Y esto leí como que todo. Como cuando uno se enamora, usted supo que había algo ahí. Entonces ahí me dijo, escuchame, esta cosa es lo que quiero hacer. Y por coincidencia, en el fin de este año de 79, me preparé de una manera que nunca ha hecho para otra cosa, que es durante las vacaciones de verano, en el tiempo que se tendría vacaciones más longas, leí un libro de neuroanatomía, Lockhart. Era un libro clásico de neuroanatomía. Me encantó las fibras, las vías neurales, los núcleos, las conexiones. Y leí esto antes de cadera, se llama, la disciplina de neuroanatomía en la facultad. Entonces, cuando llegué a la facultad en el segundo año, estudiar neuroanatomía, yo conocía ya los núcleos Gold, Buddha. Era una época que se hablaba mucho de los epónimos, ¿eh? Duque de Gol, de Burdach, lemnisco medial, lateral, César. Bueno, la escuela francesa. Entonces, con esto me consolidé una idea de que sí, era esto que yo quería hacer, ¿entiendes? Y desde ahí empecé a cada vez más me dedicar a la neurología exactamente. Claro, durante la facultad, uno empieza de poco en poco a se ligar a personas que uno admira, ¿eh? Es decir, para mí el principal papel de un profesor no es solamente enseñar, pero ser admirado, porque ahí se tornas un ejemplo. Y ser un buen ejemplo, esto es una cosa que da una muy buena impulso a la carrera de un joven médico. Y ahí las personas de quien me llegué más próximo eran personas del área de epilepsia. El profesor Jason Costa, que está conmigo hasta hoy, profesor Federico Kliman en la universidad que yo estaba, que muchos colegas de Latinoamérica lo conocen, de la generación anterior, profesor Luis Nelson Fernández. Había unos neurólogos brasileños de Porto Alegre que les gustaba mucho las epilepsias. Y a partir de ahí, yo comencé a seguir sus pasos, ¿eh? Sus clínicas, sus conferencias, sus estudios de casos. Y durante la facultad mismo me interesé mucho por esas cosas. Entonces, cuando terminé la facultad, ya sabía que quería ser neurólogo y empecé la residencia de neurología. Muy interesante. Y me llama mucho la atención cómo hay un patrón de que a veces hay un artículo, una experiencia o algo concreto que hace que uno tome decisiones que hacen correr un rumbo diferente en nuestras vidas. ¿Sabe? Exactamente. Esto es una de las cosas que son encantadas en la vida, ¿eh? Esas pequeñas coincidencias que te dan una trayectoria que sigues por ahí a lo largo de la vida. Excelente. ¿Quién es Andrea Palmini? Bueno, es una persona que le gusta mucho estudiar, pero que le gusta mucho cuidar de gente, ¿entiendes? Especialmente que le encanta la posibilidad maravillosa de poder eh, mudar cursos de vida de gente, de familias. Pienso que neurología es una especialidad especialmente
características para isso. Claro, todas as ferramentas são assim também, mas algumas verdadeiramente cambiam uma vida muito mala para uma vida muito boa. Penso que neurologia é uma Un dessas. impacto significativo. Então, essa possibilidade de ser um impacto e de hacerlo se encantando con esto, sentindo que esto es un gran estímulo para hacerlo. Esta es mi manera de ver, y de pensar y de enseñar. Me gusta mucho me involucrar en la vida de mi paciente, ¿entiende? Y demostrarles cómo hacer para que su vida no sea trastornada por la doença. Y pienso que esta es una cosa que es importante, que uno pueda en su práctica, se interesar al punto de ayudar a la gente a hacer lo que para mí es la principal cosa que un médico debe hacer, que es sacar la doença del centro de la vida de la persona y colocarla a la margen de la vida. Muchas veces no se consigue eliminar la doença, pero es importante que la vida pueda seguir sin el peso tan fuerte, tan intenso de la doença. Eso hacemos de deslojar del centro para la periferia. Esto podemos hacer con la motivación, con la empatía, con una parcería que sea una complicidad casi, de ajustar los medicamentos, las dosis, de explicar, anticipar lo que puede ocurrir o no. Y con eso la gente se va empoderando de su problema y progresivamente lo deslocando del centro de su vida para la periferia. El escuchar al paciente, el Escuchar y ayudarle en ese sentido, exactamente. sí, a veces simplificamos la atención médica en solo prescribir un medicamento o dar una indicación para una cirugía o algo similar, pero creo que lo que dices es mucho más profundo, Sí, es una cosa de verdaderamente quedarse como que junto con el paciente de una manera que se apodere de su problema de tal forma que el problema sea más una cuestión, una de las cuestiones de su vida y no la cuestión de su vida como una cosa que le trae un peso muy grande. Y me gustaría de solamente complementar que de ahí para la epilepsia y la cirugía de epilepsia y todo, ha sido una otra coincidencia. Maravillosa, en verdad, ¿ok? Porque durante la residencia médica me encanté con las cosas que se leía de la Escuela de Montreal, de Penfield, Jasper, Glor. Leía esos pecos todos, que eran publicados en una revista que no existe más, se llamaban Arquivos de Neurología y Psiquiatría. E depois viraram Archives of Neurology, Archives of Psychiatry, e hoje viraram JAMA Neurology, JAMA Psychiatry. wow. Então, JAMA Neurology, JAMA Psychiatry eram antes Archives of Neurology and Archives of Psychiatry, e eram antes Arquivos de Neurologia e Psiquiatria. Archives of Neurology and Psychiatry. Essas revistas publicavam artículos dos anos 50, 60, 70, todas las descripciones de las crisis parciales complejas, de los automatismos, de las auras experienciales, las cosas de memoria durante las crisis epilépticas, eso me encantaba mucho. Entonces pegué y escribí una carta para Montreal, para el profesor Glor, que por suerte era una persona maravillosa y que me aceptó ahí para un fellowship. Pero cuando llegué ahí estaba se jubilando y me presentó a Frederick Anderman. E desde aí empecé uma larga colaboração com o Dr. Anderman, que era um grande nome de epilepsia. Claro. E no momento que o Instituto Neurológico de Montreal era o grande centro de uno de los grandes centros de epilepsia en el mundo. Y sigue siendo. Sí, pero tuvo la gran suerte de estar en un sitio cierto, en la hora cierta. En el momento, el lugar indicado, en el momento. Empezando la resonancia magnética, nadie había descrito de manera sistemática los espacios corticales, entonces empezamos ahí y desde ahí la cosa siguieron muy bien. Bueno, eso nos lleva a una pregunta todavía más interesante, es, ¿cuál crees que ha sido el mayor logro de tu carrera? Te pienso que el mayor logro de mi carrera ha sido tener una suerte muy grande, que ha sido de tener una formación muy sólida con gente que tendría una visión que yo no tendría durante mi formación en Brasil, que era la visión de hacer pesquisa clínica, publicar y participar de este mundo de formación del conocimiento, ¿ok? De mi formación. Y tener una suerte maravillosa de al volver a Brasil, empezar en un grupo de personas extremadamente competentes que me permitieron seguir esto, incrementar esto, enriquecer esto con gente de altísima calidad, como el doctor Eliseo Paglioli, que es un neurocirujano que trabaja más de 30 años,
el profesor Henderson Costa, que muchos de ustedes conocen también, que son personas que no deben nada a esta gente de Montreal, ¿entiende? Son personas de un gran nivel, excepto que en Brasil es mucho más difícil, a mí era mucho más difícil de generar conocimiento. Pero cuando hicimos una química de venir alguien que tendría esta visión por estar en Montreal, con gente altísimamente competente que tenemos acá, se siguió una producción científica importante, las cosas más importantes que yo he hecho después que volví a Brasil. La clasificación de plazas corticales, la primera proposición de que las plazas corticales eran intrínsecamente pleitorrénicas. Eso todo ha sido hecho ya en Brasil con conocimiento de casos brasileños y la parcería de mis colegas brasileños, ¿entiende? Entonces, pienso que la cosa más importante de mi carrera ha sido tener en Brasil un equipo muy fuerte, porque si uno viene de un sitio muy importante, pero en su realidad práctica no consigue colocar esto en práctica, no consigue hacer cosas De acuerdo. de pouco em pouco isso se dissolve, e uno entra com as vicissitudes da vida, que há que pagar suas contas, que há que trabalhar aqui, ali, seguir sua família, e depois aquilo ha sido solamente uma experiência. Pero se uno tem a suerte que eu tenho tenido de me chegar com pessoas de altíssimo nível, que valoravam a mesma que eu valorava e que podiam avançar isto, aquilo ha sido simplesmente o começo de uma jornada que se continua hasta hoje, entende? Isso é uma coisa ¿Es importante. suerte? Es suerte, ¿ok? Un poco es suerte y un poco es la capacidad que pienso que yo tengo de poder estar con personas con un nivel de respeto a ellas que les estimula a que se pueda hacer cosas juntos de buena calidad. Es muy importante que uno no sea una persona que piense que sabe más que los otros, pero sí una persona que puede llegar y estar junto con los otros, colocando su parcela de posibilidades, de responsabilidades, de colaboraciones y respetando mucho lo que viene de los otros. Entonces, esa capacidad de nivelación es un estímulo para que un grupo crezca. Yo veo muchos grupos que no crecen porque hay siempre una cosa de precedencia de uno en relación a otro y nadie gosta, seres humanos no funcionan así. Así, seres humanos son así, pero los grupos que verdaderamente progriden no funcionan así. Funcionam como parcerias, funcionam como, ¿sí? Y esto ha tenido en Porto Alegre una gran suerte. Porque pienso que ayudé a esa suerte. Usted tiene razón. No es solamente suerte, es también tener una postura que es una postura que invita a que las personas estén contigo y no que afasta a las personas de ti. Excelente, pero muy al lugar porque queremos que los que nos escuchan y tratan de imitarte, pues puedan posicionarse Sí, también. una manera de colocar esta pregunta es cómo ayudar a la suerte, ¿cierto? ¿Cómo ayudar? Muy buena contrapregunta. No, la cuestión es que yo pienso que hay algunas cosas que son importantes. Algunas son verdaderamente suertes, ¿ok? Porque si uno llega en un sitio donde la gente tiene envidia, donde la gente se siente como que asustado, acaba excluyendo a la persona, eso no es una cuestión de suerte. Pero se encuentra personas que son más o menos receptivas. Hay una serie de cosas que son importantes. Una de ellas es valorar mucho las otras personas, ¿ok? No pensar que porque usted ha tenido un entrenamiento en un sitio, digamos, que sea más reconocido, que esto disminuye la importancia de que usted valore lo que los otros pueden contribuir. Entonces, esta postura es una postura proactiva. No es una postura, mira, llegó de este sitio. No, no, Y ya tiene todo. yo estoy acá Sí. y qué bueno que usted hace eso. Vamos a hacer esto juntos, eso es fundamental, eso es mejor do que ya vi, eso es, ¿entiende? Cuando valora a la gente es una cosa importante. La segunda cosa muy importante es que seres humanos tienen mucha complejidad, pero mucha simplificación también. La gente le gusta ser elogiado, la gente le gusta ser respetado, la gente le gusta ser tratado de una manera justa, correcta. Y si uno hace esto, es como si uno tuviera la clave de un tesoro interno de la mente del otro, ¿entiende? Entonces, hacer con mucho respeto en el retorno es importante. La tercera cosa que pienso que es muy importante es tener una habilidad política para direccionar a la gente a también hacer su entrenamiento en lo que piensa que es necesario que determinada persona del grupo se pueda, es necesario formarse. Entonces, una manera de mostrar, no de manera directa, hay que hacer eso, no,
quizás se puede hacer esto, quizás vamos a hacer juntos esto, quién sabe, vamos juntos a tal sitio, vamos a conocer a tal persona o a tal servicio que quizás puede dar una u otra orientación sobre eso, sobre aquello, ¿entiendes? Traer el grupo junto contigo para cosas como eventos, como estágios cortos en sitios, de manera que la gente se sienta que es parte importante y que se ameliore, no porque esté identificado una fraqueza, pero porque ha identificado que hay cosas que es importante que se galgue juntos algunos pasos para que se consiga llegar en otro estágio, otro patamar. Entonces son pequeñas cosas que son importantes, pero claro, esas cosas empiezan con la suerte de tener personas competentes junto, ¿ok? Un problema que tenemos nosotros en Latinoamérica es que la cuestión de la meritocracia es una cosa, digamos, ahí no todavía establecida. Muchas veces en muchos servicios existe todo un escenario de colocación de personas en puestos claves que no tiene nada a ver con su competencia o con su mérito, pero sí con sus organizaciones políticas y etcétera, personales y todo. Entonces, esta característica de instituciones latinas es una característica que a veces nos coloca para atrás un poco, ¿ok? De Entonces, diría que los sitios en Latinoamérica que tienen mucho más chance de progredir son aquellos en que la gente que ocupa posiciones importantes en grupos de epilepsia, por ejemplo, de otras áreas de la neurología, son personas que llegaron ahí por su capacidad, porque esas personas en general son personas mucho mejor de se trabajar juntos do que gente que llegó ahí por atajos de la vida. Y esto es malo, porque si uno llega por un atajo, automáticamente sabe internamente que no consigue seguir el curso normal. No hay ninguna razón de necesitar a alguien nos para podemos engañar a nosotros mismos. nos. Entonces, si una persona vive pensando en atajos, no te puede invitar para un paseo en una trayectoria normal, porque esto no va a conseguir, ya sabe que no consigue esto. Entonces, si propone una cosa de esta por alguien que no está, digamos, que su manera de funcionar no ha sido esta, eso va a ser una colisión. Entonces, las cosas no ocurren. Y lo sé porque mucha gente que estaba junto conmigo en Montreal, algunos prosperaron mucho en sus centros y otros simplemente se terminaron, ¿entiendes? En esta segunda parte, doctor, quisiéramos saber su percepción acerca de algunas cosas relacionadas con epilepsia, que es a la población que pues nos dirigimos, el tema que más le interesa a los que nos escuchan. Y pues todos sabemos que la epilepsia es una condición compleja. ¿Cuáles son los desafíos que usted considera que tenemos al diagnosticarla? ¿Y cómo cree que esa forma de diagnosticarla ha evolucionado en los últimos años? Pienso que la cosa que también que veo es que todo empieza con una muy buena historia clínica, ¿entiendes? Sí. Pienso que la cosa más importante que uno joven debe saber es que tiene que dar un tiempo necesario para la historia clínica para que la cosa marche bien, ¿ok? Es diagnóstico. Y no dar tanta importancia inicial a otros exámenes. Es una cosa que veo con mucha frecuencia en Brasil, por lo menos, de que mucha gente no hace el diagnóstico de epilepsia hasta que un electroencefalograma sea anormal. Y Pues muchas veces no es necesario. en todo el mundo. Sí. Pero eso es importante que se saiba, porque mucha gente tiene accidentes y todo esto, porque no recibió un diagnóstico de epilepsia porque su electro estaba normal después de tener tido crisis epilépticas, y eso es importante. Entonces, pienso que sigue siendo muy importante un conocimiento de la persona, de los tipos principales de crisis, saber cómo preguntar las cosas durante la consulta para tener una certitud de que sí esta persona tiene una crisis epiléptica, bien con crisis epilépticas. Y a partir de ahí empezar un tratamiento, ¿ok? Entonces, eso es importante. No pienso que hay nada mucho moderno en lo que respecta al diagnóstico de epilepsia. En ese punto diría que en lugar de una evolución hay una involución, porque a veces nos fijamos mucho en la resonancia de 3 Tesla, en la monitorización, en el video EG. Escúchame, tengo pacientes que lo veo que de manera increíble, increíble, lo hacen una primera consultación por convulsión febriles y de ahí ya están pidiendo un exoma, por ejemplo, ¿cierto? Y que puede tener, no sé qué, otra vez. Bueno, yo pienso que estas son cosas que hay que tener mucho cuidado ahí. Es importante una secuencia y siempre es muy importante tener en cuenta, eso es muy importante para el diagnóstico y para el tratamiento, que algunas cosas en medicina se verifica la corrección del diagnóstico y la asertividad del tratamiento
en el tiempo real del presente. Por ejemplo, en dermatología. Si uno tiene una lesión cutánea, el médico ve la lesión, Sí, lo da un tratamiento tópico, por ejemplo, o sistémico, en una semana o 2 semanas ve el tratamiento. En neurología, muchas veces, en epilepsia en particular, uno está siempre mirando al futuro, ¿ok? sí, En el espero que el paciente no va a tener crisis en el futuro. de acuerdo, ¿no? O sea, el resultado de un tratamiento no es verificable en el presente, pero sí en el futuro. Sea una semana, un mes, un año, 10 años. Que el tiempo, se gustaría que una persona con epilepsia empezase un tratamiento y nunca más hiciera lo que dice. ¿Ya? O sea, la verdad es que es un universo, un horizonte que es de años, de décadas o de una vida toda. Entonces, esta cosa queda muy importante, la manera de colocar esas cosas para los pacientes y de establecer siempre varios caminos, varias trayectorias. Es posible que ese tratamiento con esa dosis inicial, que en general debe llegar a un punto inicial X, que nunca es muy bajo, porque si no, sigue teniendo crisis. Sí, X. Eso puede estar bien, puede tener que subir acá un poco, puede tener que cambiar, puede tener que asociar otra cosa, pero desde el momento inicial, abrir para el paciente y la familia las diversas posibilidades y dejar que la persona salva exactamente que hay varios caminos de acuerdo con esta evolución en el futuro. Puede ser un mes, 2 meses, 3 meses, ¿entiende? Todo marchó bien, pero dio una crisis aquí. Pero después de 3, 4 meses estaba todo muy bien, empezó, bueno, quizás se aumenta un poquito la medicación. Muchas veces mis pacientes me digan, doctor, quizás se puede hacer tal cosa. Usted ya me había dicho que si hubiera alguna crisis, podría hacer esto o aquello. Estoy prefiriendo hacer aquello y no esto. Porque eso, si usted, en portugués hay un termo descortina, que es decir, abre las diversas perspectivas sí, y transforma eso en conocimiento que no es solamente tuyo, pero también de la gente, el paciente, de su familia. La gente se siente más segura, en mi opinión, ¿ok? Sabiendo que, bueno, tiene una persona que tiene varias opciones para que va a arreglar este problema. claro. Es siempre tener la idea de que eso es en el futuro, porque puede ser, todo parece maravilloso hoy, y eso es una cosa que es muy importante que tenerse en cuenta. La gente, cuando sale de una consulta, tiene una fantasía, que es la fantasía de que cuando el médico hace una prescripción, aquello va a marchar como marcha, por ejemplo, una prescripción de antibióticos para una infección en un niño, que seguramente va a resolver la amigdalitis o otitis en 7, en 10 días o en 5 días antes de eso. Entonces, ten idea de que aquello es lo que va a arreglar. Y muchas veces aquella medicación no está correcta, aquella dosis no está correcta. ¿Entendés? Y pero la gente no sabe. La gente piensa que esto, y después de una semana, 10 días, un mes, otra crisis, otra. Y tú lo dices, ¿no? Yo creo que esa fantasía de que se van a tomar el tratamiento por unos días y se va a mejorar, sale de los antibióticos. Ese es el mejor, el mejor comparativo que podemos tener. Es en cuanto a diagnóstico y en cuanto a tratamiento, o sea que pues para resumir esta parte en cuanto a diagnóstico, la evolución diagnóstica que esperamos es una buena entrevista o una buena evaluación inicial de nuestros pacientes, escuchar para saber qué está pasándoles en sus vidas para poder ofrecerles un tratamiento adecuado e indicado. Eso nos lleva al tratamiento. ¿Qué tratamientos cree que han cambiado en los últimos 20 años, tal vez en epilepsia? Primero, ese corte de qué ha pasado en estos últimos 20 años, qué cambios ha visto. En mi opinión, lo que ha cambiado es que, número uno, se conoce mucho mejor hoy las características prognósticas de evolución de los cuadros epilépticos, ¿ok? Entonces, hoy se puede hacer diagnósticos más consistentes de tipo de epilepsia, de síndrome de doença por detrás de esto, y se tiene una idea mejor de lo que la medicación puede obtener. Lo llamo esto de la flexión de los músculos. Antiguamente, todos se prescribía la misma medicación, la misma dosis para todo el mundo, ¿entiendes? Fenobarbital, eso. Hoy se sabe que la cosa es diferente. Hay algunas situaciones médicas que ya sé desde el principio que son situaciones que van a tener más dificultad de control, que van a necesitar específicas asociaciones medicamentosas, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un avance, porque uno sabe hoy lo que esperar en la mayor parte de los tratamientos. La segunda, que es importante, es que se sabe identificar más precozmente la refractariedad de crisis. Y eso abre toda la cuestión que trabajo yo todo el día,
que la cuestión de las epilepsias que se sabe que no van a controlar con medicamentos y que entonces se abre la perspectiva cirúrgica lo más temprano posible para tener los mejores resultados. Entonces, hoy se tiene una idea mejor de pronóstico, una idea mejor de que algunos tipos de epilepsia necesitan específicos patamares de dosis y combinaciones de dosis, y se puede ya identificar precozmente los pacientes que serán refractarios y que merecen una avaliación prequirúrgica. Entonces, con este escenario todo, pienso que son avances muy importantes. Claro que también es avance, tenemos medicamentos más modernos que pueden ayudar mucho más en el control de estos tipos de crisis do que de epilepsias do que se tendría en el pasado. Entonces, hay claros progresos farmacológicos, conceituales, diagnósticos, prognósticos y muchas veces relacionados a la posibilidad de identificación más precoz para una cirugía curativa de epilepsia. En cuanto a diagnóstico y tratamiento, ¿cómo cree que la genética impacta o impactará? La genética va a cambiar todo, ¿ok? Va a cambiar todo, ¿ok? En el futuro, o se sabe hoy día que muchas cosas que se pensaba que no era genética, hoy tiene una base genética. Esa es la primera cosa, que la genética ha sido muy sorprendente en la epileptología. Lo segundo es que seguro que van a abrir posibilidad de tratamientos más direccionados, personales, como se llama, tratamientos de precisión, ¿ok? Mejor de precisión. Eso va a ser importante. Pero lo más importante de todo es que quizás la genética va a abrir posibilidad de tratamientos específicos para doenças cuando vamos a tener la posibilidad de tratamientos genéticos, ¿ok? Pienso que esto es una cosa que va a ocurrir y va a ser una gran discusión de cómo hacer con que estos desarrollos no aumenten las inequalidades de países como de Latinoamérica, en que algunas personas van a tener acceso y otras no. Entonces, esta es una cosa que para mí es muy importante y muy peligrosa desde el punto de vista social. Pero como digo, los avances del conocimiento nunca deben ser intimidativos, deben intimidar a las personas, pero sí deben empoderarlas para poder, para que todos puedan aprovechar esos avances. Esto es una cosa que va a involucrar una capacidad de los neurólogos de lidar también políticamente con las cosas, ¿entiende? Y no fertilizar una inequalidad. Entonces, la genética corre este riesgo, ¿no? Porque los tratamientos que han surgido hace el momento son de altísimo costo. Entonces, ¿cómo organizar esto? Claro, son dos vías en paralelo, ¿eh? La vía paralela de los avances y la vía paralela del acceso a los avances. Esto pienso que es una de las grandes cuestiones de los próximos 10 o 20 años en neurología como en medicina como un todo, pero en neurología en particular y en epilepsia seguro que tenía. La famosa medicina personalizada, pero no sabemos si la medicina personalizada esté disponible para todos Exacto. porque es costoso. Doctor, ha sido una conversación muy interesante. ¿Qué mensaje le dejaríamos para los neurólogos, futuros epileptólogos? ¿Qué cree que es importante para dejarles como mensaje a ellos? Bueno, pienso que lo más importante es que tenemos una oportunidad maravillosa de ser felices, porque poder ayudar a gente a cambiar sus vidas, y los neurólogos pueden hacer eso cada vez más, están en condición de esto, es una fuente muy intensa de felicidad. Entonces, la gran mensaje es que si no se deje cuestiones financieras, cuestiones políticas, cuestiones de relacionamiento entre los individuos de donde se trabaja, interferir con ese gran tesoro que es la posibilidad de ser muy, muy feliz haciendo neurología y ayudando a la gente con los más diversos tipos de problemas neurológicos y acá en especial la cuestión de epilepsia. Lo segundo es que para que se pueda aprovechar ese tesoro, hay que colocar su esfuerzo. Hay que estar encantado con esa posibilidad. Y este encantamiento tiene que ser una fuerza propulsora para que se estudie mucho, para que se tenga una buena atención a los pacientes, para que se pueda encantar con la posibilidad de hacer diagnósticos correctos, ver el resultado del tratamiento y con eso verdaderamente avanzar su carrera, la salud y el bienestar del paciente. Entonces, el mensaje principal es aprovechar el tesoro que tenemos en nuestras manos de ser feliz, pero hacer lo que debe ser hecho para esto, que es
verdaderamente dedicarse a la profesión, estudiar mucho y demostrar con la forma de tratar a la gente lo cuanto se sabe. Porque una cosa que dejo como mensaje final es que lo más que una persona sabe, lo más empático, muchas veces humilde, compreensivo y parcero ese médico es su paciente. Lo menos que la gente sabe, lo más que la hace el paciente, lo más que dice la persona distante, lo menos empático, lo más ríspido, porque tiene justamente miedo de la reacción del paciente. El paciente trae una cosa que usted no sabe. Entonces, tener una base de conocimiento es muy importante para ser este buen médico, ¿entiende? Bien. Caso contrario, uno acaba teniendo la, la, la tendencia a no ser un buen médico, porque hay que fugir de los pacientes, atender con prisa, no preocuparse con el resultado del tratamiento, etcétera, etcétera. Entonces, eso es la mensaje que dejo. Tener un buen conocimiento es la clave de tener una buena relación médico-paciente. Andrea Palmini, gracias por permitirnos conocerlo un poco más. Fue una conversación muy interesante. Creo que dejamos muchos mensajes para que las personas que nos escuchan se motiven, también sepan reconocer esos momentos que hacen que sus vidas los encaminen por una u otra dirección. Perfecto. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio de Alade Podcast. No olvides suscribirte y seguirnos para estar al tanto de las últimas novedades en el mundo de la epilepsia. Hasta pronto.